A los 20 años me enamoré de mi profesión. Esta es una historia de vida seguramente similar a la de muchos de ustedes. La voy a contar en 3 etapas. ¿Por qué llegué a trabajar 7x24? ¿Cuándo apliqué la medicina preventiva? Y lo más importante, ¿cómo planifiqué llegar al momento ideal en el que estoy ahora, de 3x6 y devaluando? A los 13 mi madre sentenció, el nene, o sea yo, no va a ir a la Escuela de Aviación Militar de Córdoba porque puede haber una guerra. Visionaria ella, porque en el 82 tuvimos la de Malvinas y podría haber sido uno de los aviadores que estuvo sobrevolando las islas. Vengo de una familia humilde, mi padre obrero metalúrgico. Cuando terminó la escuela secundaria me confirmó lo que ella sabía, que en casa no había posibilidad de solventar mis estudios de ingeniería mecánica. Comencé a trabajar como chofer de transporte escolar, hice el servicio militar en la Policía Federal, dirigí el tránsito en Corrientes y Callao hasta que me trasladaron al Círculo de Oficiales, que como quedaba cerca de casa, me permitió comenzar a trabajar por las tardes en un estudio de despachantes de aduana. Empecé bien abajo, menos que cadete. Después pasé al puerto a controlar descarga de barcos, aduanas, Ezeiza, ministerio, reparticiones oficiales, y aquí es donde digo que me enamoré de esta profesión, que todos los días me imponía un desafío diferente y me tenía con la adrenalina full. Comencé a estudiar y a los 21 años rendí examen de despachante de aduana. En esa época la mesa examinadora estaba conformada por el administrador nacional de aduana y los jefes departamentales. Daba terror presentarse ante esa gente. Fue una masacre, de 220 postulantes aprobamos 12. Ya con el título de despachante de aduana bajo el brazo entendí que para dar un buen servicio primeramente necesitaba conocer las necesidades y las características de mis futuros clientes. Así que a los 22 años ingresé como jefe de importaciones de una multinacional belgo-alemana dedicada a la industria fotográfica. A los 2 años me ascienden gerente de aprovisionamiento. A esta altura no sé si eso fue un premio o un castigo. Premio, por supuesto, desde el punto de vista profesional y económico. Castigo, porque corría el año 1974, época muy dura para el país, una devaluación feroz, restricción de importaciones, inflación, estanflación, desabastecimiento, y ahí estaba yo con mis 24 años y sentía que montaba una bicicleta todo el día pedaleando en el barro intentando abastecer una planta en Florencio Varela con 700 operarios. Me reportaba al director de aprovisionamiento de la corporación con sede en Bélgica, un señor mayor, a punto de jubilarse, a quien respetaba muchísimo, a quien tenía que explicarle la situación del país, que por supuesto era inentendible, y con quien a veces también teníamos algún tipo de discusión laboral. Un día, después de una de esas, donde intercambiamos palabras con relación a los procedimientos a seguir para el control de las importaciones, a última hora recibo un telex sobre mi escritorio que decía más o menos así: Señor Sánchez, voy a confiar nuevamente en usted. Aplique el procedimiento que usted disponga, pero le advierto, si usted sigue así, no va a llegar a viejo. Lo significativo de esta advertencia es que no tenía que ver con el trabajo, sino con la forma de encarar la vida. Y fue muy importante, ya lo van a ver cuando llegue el momento del cuándo, de la medicina preventiva. Seguí al mismo ritmo, un año más, 1975. Yo vivía con papá, mis padres estaban separados y él fue uno de los desaparecidos de la época de la AAA. Mucho dolor, mucha tristeza, mucha soledad y una enseñanza. En la vida no todo pasa por el trabajo.
Existen otras situaciones que uno no puede manejar, que tienen que ver con los sentimientos y que son mucho más importantes. Al año siguiente comencé a trabajar en Siemens como jefe de la división Tecnología Médica. Necesitaban un despachante de aduana que se especializara en el tema. En este punto tengo que reconocer que durante los 3 años en esta empresa mi vida se normalizó. Como dicen los médicos, me estabilicé. Y como digo yo, me bajó el nivel de locura. Pero solo fue porque estaba tomando impulso. A los 28 años me independizo y empiezo con la empresa de logística en comercio exterior, donde, favorecido por la política económica de la época de liberalización de importaciones y dólar barato, comenzamos a crecer en servicios. Al del despacho de aduana le incorporamos al freight forwarder. Posteriormente, zona franca La Plata, 1, 2, 3 depósitos. Camiones portacontenedores, camiones urbanos, camionetas para distribución, depósitos en barracas, 1.000 metros, 4.000 metros, 11.000 metros, y nuevamente estaba 360 kilómetros por hora, 7 por 24, pedaleando todo el día. Es más o menos para esta época que mis hijos, con motivo de mi cumpleaños, me hacen un regalo. El regalo consistía en una lámina que estaba representado papá. Por un lado, había un gato gordo y feliz antes de trabajar. Y por el otro, un gato flaco y destruido, un pobre gato, después de trabajar. Lamentablemente, así era como mis hijos veían a su padre. Sigo al mismo ritmo, hasta que con motivo de un viaje que hago para ampliar la red mundial de agentes, donde en 24 días tengo 17 reuniones en los 3 continentes, la última de ellas, Tokio, termino en la oficina, aeropuerto, Los Ángeles, Atlanta, Miami, Buenos Aires. Cuando llegué, lo que quedó de mí estaba totalmente destruido, como el pobre gato. Por supuesto, se habían perdido las valijas, una rabieta de aquellas, hemorragia nasal que no para, médico del aeropuerto que diagnostica: señor, usted tiene un serio problema con la presión arterial. Y fue aquí donde vino a mi mente las palabras de mi ex jefe, ese señor mayor belga, que me dijo: si usted sigue así, no va a llegar a viejo. Y fue el momento cuando decidí aplicar la medicina preventiva. Muchos de nosotros dejamos de trabajar después del infarto o del ACV. Revertí la situación. Voy a bajar el nivel de actividad laboral para no tener ninguno de esos 2 flagelos. ¿Cómo lo hice? Lo planifiqué en el tiempo. Comencé por no trabajar más los viernes, dormir la siesta en la oficina. Actualmente tampoco trabajo los martes. Hasta ese momento el señor Sánchez era el gerente de compras, el gerente de venta, el despachante de aduana, el freight forwarder, lo hacía todo, pero no eficientemente. Entonces comencé a profesionalizar la empresa. Busqué talentos dentro de la compañía y cuando los encontré, los protegí, los cuidé, los mimé y le di todo lo que estuviera a mi alcance para que ellos se capacitaran, con el fin de lograr que sintieran que trabajar en nuestra empresa era lo mejor que les podía suceder. Nuestro gerente general y los 7 gerentes departamentales se iniciaron en la compañía en los puestos más junior, cadete, conmutador. Ellos se capacitaron y hoy son doctores en ciencias económicas, doctores en abogacía, despachantes de aduana, licenciados en comercio exterior. Por otro lado, no iba a estar más en el día a día, no quería estar más en el día a día. No obstante, necesitaba saber sobre la marcha de la compañía. Fue a través del comité de gestión, que consiste en una reunión semanal, sin agenda previa, sin burocracia, donde los gerentes, mi hija que por suerte tengo a mi lado y yo, analizamos en no más de 2 o 3 horas los informes de gestión, los económicos, los financieros y solo aquellos temas del día a día que tengan una importancia trascendental. También
comencé a distribuir un porcentaje muy importante de las utilidades de la empresa mensualmente entre los gerentes. Aquí quiero remarcar que cuando inicié esta práctica no estaba en las condiciones económicas óptimas para hacerlo. No obstante, continué adelante con ellas porque entendí que era una de las razones fundamentales que me iban a llevar a lograr bajar mi nivel de actividad. Al mismo tiempo, comenzamos a desarrollar una serie de medidas orientadas exclusivamente hacia la calidad de vida de nuestro personal. Algunas de ellas, eso lo podemos llamar mejores prácticas en recursos humanos. Algunas de ellas son 2 días libres por trimestre para todo el personal para hacer lo que les plazca. Una semana adicional de licencia por paternidad para el personal masculino. Una semana de licencia por estudios para los universitarios que estén cursando la última materia de su carrera. Para aquellos que su actividad se lo permita, puede trabajar desde la casa. Horario flexible de ingreso y egreso a la empresa. Participación en temas de responsabilidad social empresaria en forma voluntaria, donde nuestro personal colabora, entre otras cosas, para continuar ofreciendo el almuerzo a 250 chicos de la Escuela de Misiones a la cual apadrinamos. Capacitación en idiomas, profesional y universitaria a cargo de la empresa. Remuneraciones variables. Estamos desarrollando un sistema de remuneraciones variables que van a depender de las utilidades de la compañía. Y también valoramos las propuestas de nuestro personal que redunden en ventajas competitivas, premiando aquellas que sean elegidas como las mejores. Mientras todo esto se iba desarrollando, y ya desde un primer momento, comenzó a aparecerme el tiempo libre. ¿Y qué hacer con el tiempo libre? Bueno, me capacité y lo programé. Por ejemplo, estudié 8 años cocina, hice cursos en la Escuela Nacional de Náutica porque me gusta navegar. Casualmente, el mes pasado estuve navegando con amigos por el Caribe. Hice cursos de fotografía, tomé clases de canto, hice cursos de carpintería con mis hijos, tengo un taller en casa. Planifico 3 o 4 viajes por año. Actualmente y desde hace 3 años tomo clases de tango con mi esposa. En fin, en estos 43 años de profesión he disfrutado y aún hoy disfruto muchísimo mi trabajo. No obstante, oriento todos mis esfuerzos hacia aquellas actividades que solo me dan placer y nada tengan que ver con la empresa. Para terminar, un pensamiento anónimo. El que quiere cambiar siempre tiene una razón y el que no siempre tiene una excusa. Además, permítanme que les diga, sean valientes, no busquen excusas. Ustedes se lo merecen. Anímense a disfrutar la vida.